Quiero preguntarle si alguien en esta mañana no se miró en el espejo. Quiero que levante la mano el que no se vio al espejo. A ver, ¿hay alguien, algún valiente que vino aquí sin mirarse en el espejo? Mire, nadie levanta la mano. O bueno, por ahí le están levantando la mano a alguien. Bueno, de los que se vieron en el espejo, yo les quiero preguntar, ¿y para qué fueron a verse al espejo? ¿Qué hicieron ahí? Quizá al levantarse o salir del baño necesitaron el espejo para peinarse, ¿cierto? Vieron el espejo para peinarse. O los que nos rasuramos, nos paramos frente al espejo para ver dónde nos rasuramos, ¿cierto? Es decir, miramos el espejo para ver lo malo que está en nuestra cara y entonces arreglarlo. Bueno, en esta mañana vamos a ver un pasaje en la Biblia en el que se habla de que es posible de que los cristianos se miren en el espejo y pasen derecho viéndose los errores y no corrigiéndose. Espiritualmente es posible entonces mirarse en el espejo de la palabra de Dios y dejarse la barba o dejarse el cabello mal peinado, dejarse lo que no quiere tener en la cara, verlo y no quitarlo. Leamos la palabra de Dios. Ahí en Santiago capítulo 1 del versículo 18 al 25. Dice la palabra de Dios entonces en Santiago 1 del 18 al 25. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Leemos entonces en la palabra de Dios que se nos habla de ese espejo. Y lo primero que encontramos es que nuestro Padre Dios, el creador del cielo y de la tierra, dice que de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Hermanos, si hemos nacido en Cristo, si somos nueva creación, nueva criatura, si ya somos salvos, si somos nacidos de nuevo, fue porque Dios lo escogió, fue por su voluntad. Él tuvo la voluntad de decir, voy a crear un hijo, una hija, y entonces nos creó a nosotros, nos hizo nacer por la palabra de verdad, y en su voluntad Él nos hace nacer, pero aquí menciona que el medio por el cual nos hizo nacer espiritualmente, nos hizo nacer de nuevo, nos dio la vida eterna, es la palabra de Dios, ¿sí? Dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y entonces comprobamos que nadie sobre la tierra nace de nuevo si no es
por la palabra de Dios. Nadie en la tierra es salvo si no es por la palabra de Dios, por la palabra que predica nuestro Señor Jesucristo y que está registrada en las Escrituras, en la Biblia. Nadie puede ser salvo sin la Biblia, sin la palabra que predica el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, la cual está escrita hace más de 2000 años. Entonces, ahí vemos que Dios nos hace nacer por su voluntad y nos hace nacer por la palabra de verdad, ¿sí? Para que seamos primicias de sus criaturas, dice el versículo 18, y en el 19, por esto, mis amados hermanos, mire cómo habla el apóstol Santiago, mis amados hermanos. Cariñosamente se dirige a nosotros porque sabe que ahí nosotros decidimos respecto de lo que la palabra de Dios nos dice. Nosotros decidimos si escucharla o rechazarla, pero Él nos habla tiernamente, nos dice, por esto, mis amados hermanos. Es como cuando un padre le habla a su hijo adolescente, un poco rebelde, y le dice, mira, hijo mío, escucha con atención estas palabras, porque su papá quiere el bien para su hijo, pero su hijo adolescente no sabe nada de la vida y piensa que sus amigos de las drogas son algo bueno, no lo sabe. Entonces el padre le habla a lo profundo de su corazón con todo su ser. Así nos habla la palabra de Dios en esta mañana. Mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Miren, hermanos, seamos prontos para oír, es decir, pongamos mucha atención para oír la palabra de Dios. Pongámosle interés a las cosas de Dios, interés a lo que Dios tiene para decirnos. Eso está diciendo, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Algunos dicen, si ve que el Señor a usted no le dio 2 bocas y 1 oreja, sino que a todos nos dio 2 oídos y 1 boca, mire, para que oigamos más de lo que hablamos. Y cabe esa comparación en la vida, hermanos. Necesitamos ponerle mucha atención a la palabra de Dios, dejar tanto de hablar, dejar tanto de ocuparnos en otras cosas, dándole tanto interés a otras cosas, quizá a las cosas materiales, temporales y pasajeras que son de esta vida aquí en la tierra, que no repercuten, que no van a valer eternamente. Pongamos la atención a las palabras en esta vida, a las cosas que sí tienen valor eterno, a la palabra de Dios, como decía Pedro, solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces ahí pongamos nuestros oídos, seamos prontos para oír, tardos para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, perdón. Miren, hermanos, el apóstol Santiago, hablando de lo que es oír la palabra de Dios, oír esa palabra por la cual nacemos, viene y dice, tardo para hablar. Es decir, mire, no abra mucho la boca antes de oír, porque se va a equivocar. Mire, no se llene de ira tan rápido, no se enoje. Es que, hermanos, cuando el Señor nos habla, cuando Dios nos habla, téngalo por seguro que algo en nuestro ser se va a revelar. Y entonces eso nos provoca ira. Cuando nos corrigen con la palabra de Dios, nos enojamos. Si yo no leo la palabra a diario y alguien me dice, pero Dios dice que sus hijos tienen que leer a diario, y como yo no la leo a diario, entonces me voy a enojar contra la persona que me lo está diciendo. Eso es natural. Pero el apóstol Santiago nos habla con cariño y nos dice, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, pero tardo para hablar y tardo para airarse. Es decir, no nos enojemos rápidamente cuando escuchamos que Dios nos corrige, que cuando escuchamos que la palabra de Dios algo nos enseña y nos instruye. Mire, tengamos presente que lo primero que se nos viene a nuestra vida es enojarnos, airarnos, rechazar esa palabra, ignorarla. Tengámoslo presente, sí, pero el mandamiento es, por favor, no se enoje, más bien escúchele al Señor, ¿sí? Y luego en el versículo 21, conecta entonces lo que había dicho en el versículo 18,
que el Señor nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y entonces en el versículo 21 dice, por lo cual, mire, recibid con mansedumbre la palabra. Sí, está hablando de la palabra de verdad, de la palabra de Dios. En el versículo 21 conecta con esa palabra, por lo cual, y dice primero, desechad toda inmundicia y abundancia de malicia. Hermanos, usted y yo seamos conscientes que aún a Jesús cuando le hablaron le dijeron maestro bueno, y Jesús dijo, ¿por qué me dices bueno? El único bueno es nuestro Padre Dios. Hermanos, reconozca usted, reconozco yo que yo no soy bueno, que si la palabra de Dios me dice aquí que yo tengo que desechar toda inmundicia, es porque realmente hay inmundicia en mi corazón, que el Señor no me está diciendo algo que no es. Si la palabra de Dios me manda desechar toda inmundicia y abundancia de malicia, hermanos, comprendamos y aceptémosle al Señor que sí, que hay inmundicia en mi corazón, que sí, que hay maldad en mi corazón, que puedo tener una mente entenebrecida, que puedo tener un corazón empedernido. Eso es lo primero que tengo que aceptarle al Señor, si soy su hijo, si le temo, si le busco. Si ve que el apóstol Santiago no puso de más esas palabras, sea tardo para airarse. Porque cuando a usted le dicen que usted tiene inmundicia en su corazón, lo primero es enojarse. Si a usted le dicen que usted tiene malicia en su corazón, lo primero es enojarse. Pero primero, antes de eso, el apóstol le dijo, por favor, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hermanos, si hoy vinimos a escuchar a Dios, lo primero que hagamos es, sí Señor, en mi corazón puede haber, y yo quiero saber cuál es esa inmundicia que hay, dímela cuál es. Puede haber maldad, yo quiero saber cuál es la maldad. Bien, eso, cuando hacemos eso, honramos al Señor. Entonces sigue hablando el apóstol Santiago y dice, desechad toda inmundicia y abundancia de malicia y recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Está hablando de la palabra de Dios que a usted le da vida eterna. Está hablando de la palabra de Dios, la cual tiene poder para perdonarle los pecados y para limpiarle de toda maldad. Está hablando de la palabra de Dios, que le puede salvar su vida. Entonces, por esa razón es necesario recibirla, como lo dice ahí, teniendo presente estos dos factores. Mire, desechar la inmundicia y la malicia, esa que me hace enojar para no recibir el mensaje de Dios, hay que desecharla y recibir con mansedumbre la palabra, recibirla con humildad. Eso es con mansedumbre, no la rechaces, recíbela con mansedumbre. Jesús decía, aprendan de mí, que yo soy manso y que soy humilde de corazón. Si Jesús es manso y humilde para poder adorar al Padre y hacer la voluntad del Padre, y no dejarse, como veíamos en esta mañana, engatusar por el diablo y llevarlo a la tentación y a pecar, y a no a poner en práctica la palabra de su Padre Dios. Mire, si Jesús necesitó ser manso y humilde para recibir la palabra de Dios y ponerla en práctica, ¿cuánto más no necesitaremos nosotros? Entonces, dejar esa malicia y recibir la palabra de Dios con humildad. ¿Cuánto más no necesitamos nosotros recibir el mensaje de Dios con humildad? Desechar ya tanta malicia, tanta suspicacia, tanta malicia, tanto eso que me imagino, y por qué me lo dice él, y por qué él me está corrigiendo, pero por qué. Y entonces ponemos una serie de obstáculos cuando alguien nos habla la palabra de Dios. El que me lo dice con maldad, el que me lo dice porque me quiere humillar, él me lo dice porque, o ella me está diciendo esto porque, y sacamos obstáculos, hermanos, pero de esa malicia nos tenemos que deshacer, porque es palabra de Dios que nos trae el hermano o la hermana. Mire que la palabra de Dios no es traída por ángeles a la tierra. Nadie ha llegado a ser salvo en la tierra
por la predicación de ángeles, sino de humanos, hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a morir incluso para hablarle con verdad a usted sus errores, con amor decirle lo que usted se tiene que corregir. Jesús mismo, para hablarle a usted y a mí el mensaje, miraba cómo la gente agarraba las piedras y ahí les hablaba el amor de Dios. Lo llevaban a un despeñadero y ahí les hablaba con amor de Dios. Lo llevaron a la cruz, pero se armó de valor por el amor que le tiene para llevarle este mensaje. ¿Sí ven, mis hermanos? Entonces tenemos que con humildad recibir la palabra de Dios y desechando tanta suspicacia que nos impide comprender el mensaje y llevarlo a la práctica. Sigue hablando el apóstol Santiago, sigue hablando en el versículo 22, después de hablar de que ya usted la escucha la palabra, ya yo la escucho con mansedumbre, la recibo con humildad, sin maldad, sin malicia, viene y dice algo aún más importante. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Sí ve? Una vez que usted se dispone a oír la palabra, una vez que usted dice, sí, yo me voy a bajar de la soberbia y voy a ir a la iglesia y voy a escuchar lo que Dios me va a decir, no importa que lo diga el pastor o la hermana o el hermano fulano, no importa, yo voy a oír a Dios, que esa es la actitud que a Dios le agrada. Sí, es cierto, necesitamos acercarnos a la iglesia a oír la palabra de Dios, porque ahí está hablando el Señor a través del hermano y la hermana que están enseñando y predicando. Sí, así es. Esa es la actitud que Dios desea. Pero el apóstol va más allá y dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, ¿saben una cosa? Acerca de la necesidad de poner en práctica la palabra de Dios y no solamente oírla, mire, la palabra de Dios habla aún en Deuteronomio, allá en el Antiguo Testamento, también lo habló Jesús. Es más, yo le voy a invitar cuando Jesús habla, aunque algunos ya saben, si yo les digo, ¿recuerdan cuando Jesús les habla de los dos cimientos? La parábola de los dos cimientos. Algunos dicen, sí, ya sé cuál es. Algunos que no se acuerdan, les puedo decir, ¿se acuerdan de que el Señor comparó a un hombre sabio que edifica una casa sobre la roca y un hombre necio que edifica su casa sobre la arena? Ahí entonces ya muchos cristianos dicen, sí, ya me acuerdo. Vamos a leerlo, porque necesitamos tener presentes las palabras de Jesús acerca de la importancia de no solo oír, sino llevarla a la realidad, llevarla a la práctica, la palabra de Dios. Leamos entonces Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49. Mire, esos 4 versículos los vamos a leer y vamos a escuchar a Jesús. Ahí a Jesús alguien le llamó Señor, ¿sí? Y él, para llevar la enseñanza de lo que es ser Señor de la vida de alguien, él les dice, ¿por qué me llamáis Señor? ¿Sí ve? Jesús entonces les dice, ¿por qué me llamáis Señor? Señor, y no hacéis lo que yo digo. ¿Sí? El Señor entonces, a alguien que le dijo, Señor, primero le detiene y le dice, espera, ¿tú estás atento a lo que estás diciendo? Si me dices Señor, debe ser porque la pones en práctica la palabra. Porque si me llamas Señor y no hacéis lo que yo os digo, entonces estás usando por demás ese calificativo de Señor para mí. ¿Sí? Y va a enseñarle, después de hacerle esa pregunta y decirle, y no hacéis lo que yo digo, va y les da la enseñanza, nos da la enseñanza Jesús y nos dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, mire, todo aquel que viene a Jesús y oye la palabra de Dios y las hace, os indicaré a quién es semejante. El que las hace. Bueno, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque
estaba fundada sobre la roca. A eso es semejante el hombre, la mujer que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. ¿Sí? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, es semejante al que el que edifica su casa sobre la roca, y aunque venga el río, no la puede derrumbar. Así el que edifica su vida en Cristo, mire, podrá venir una recesión económica, podrá venir violencia en el país, pero si ha edificado su vida en Cristo, nadie se la va a derrumbar, porque el Señor le sostiene. Y el Señor es la economía para ese hijo de Dios que ha puesto en práctica la palabra de Dios. Y una recesión económica no lo manda, no lo saca de la iglesia, ni lo manda al suicidio, como muchos hombres en estas recesiones pasadas que hubo, se suicidaron porque vieron que su dinero se les fue. O cuando quebró el banco y se les robó el dinero, muchos se suicidaron. ¿Sí? Vaya, bueno, el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, nunca se va a ver perjudicado, porque el Señor es su economía. El Señor es su bendición. O cuando hay violencia en el país y que mataron a uno y mataron al otro, bueno, el que pone en práctica la palabra de Dios no sale corriendo ni se amedrenta, porque sabe que el Señor le protege y el Señor mismo le cuida su vida. Eso está diciendo ahí. Pero el Señor Jesús fue un poco más, y en el versículo 49 dice: pero el que oyó la palabra de Dios y no hizo conforme la palabra de Dios le dice, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Hermanos, entonces se da cuenta de la importancia de lo que es poner en práctica lo que se oye. Es que, hermanos, a la luz de tanta iglesia pseudo cristiana, pseudo evangélica que hay hoy en día, y no es raro, porque si el Señor Jesús la profetizó, y aún el apóstol Pablo ahí en el Nuevo Testamento lo vemos ya batallando con los falsos maestros, y aún el apóstol Juan habla, estos salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y ve, en esa época ya habían falsos profetas, falsos pastores, ladrones, mentirosos, que con Biblia en mano andan engañando a la gente. ¿Sí? Bueno, no es raro para nosotros saber que hay iglesias cristianas, evangélicas, y que solamente es puro bla, bla, bla. Hablar y oír, pero nada de poner en práctica. Eso para usted no es extraño, hermanos. ¿Cuántos sabemos de hombres y mujeres que solo hablan y no lo viven? Eso no es extraño en esta época. Pero no, es que la enseñanza va que, bueno, teniendo eso como una realidad, vamos a ver la importancia de lo que es hacerla y ponerla en práctica. La necesidad de que aquel está solo hablando, pero cuando venga el problema, mire, ahí va a salir corriendo, se va a poner a llorar, se va a salir de la iglesia, se va a volver al mundo, se va a volver al licor, como si nunca hubiera conocido a Dios. Le va a pasar al que no puso en práctica la palabra, le va a pasar, pero al que sí la puso en práctica, nada lo derriba, nada le puede apartar de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, nada nos puede separar del amor de Dios a los que ponemos en práctica la palabra, pero sí a los que solo se deleitan en oír, a esos que llegan a la iglesia solo a oír. Al volver a la casa, ya fui a la iglesia, ya oí. Le pregunta a su hija, ¿y de qué habló? A saber, ni sé de qué habló, pero yo ya estoy contento porque ya fui. Hermanos, ese está perdiendo el tiempo. Está perdiendo el tiempo. Dice versículo 22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. No se engañen a ustedes mismos. Y en el versículo 23, Santiago: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Sí? Si ve, al inicio les decía, ¿usted se miró al espejo esta mañana? Bueno, si encontró que su cabello estaba despeinado, lo más seguro es que usted lo peinó.
No puede ser que fue al espejo, se miró cómo estaban los ojos ahí sucios, la boca por ahí quizá se le quedó algunas migajas de pan, y usted se vio en el espejo. No puede ser que no se quitó las migajas de pan que tenía ahí en la boca y se vino así. ¿Cierto que al verse en el espejo que tiene las migajas ahí mismo se las quitó y entonces vino presentable? Bueno, hermanos, en la palabra de Dios sucede que usted y yo espiritualmente es posible que veamos nuestros errores y los dejemos ahí. Es posible, ahí está. Mire, se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Es posible que ya Dios le haya hablado a usted los errores que tiene que corregir, las necesidades que tiene en su alma por las cuales tiene que clamar de rodillas y no lo hace. ¿Sí ve? Es posible que espiritualmente no suceda eso. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Lo mismo que dijo Jesús. Mire, Santiago estuvo con Jesús. Y aquí está diciendo lo mismo que Jesús decía. Bienaventurado el que hace, el que pone en práctica la palabra, no el que la oye. Esa mala enseñanza o ese mal hábito, por favor, se tiene que acabar en el cristiano si se da cuenta que tiene que ir a la práctica y dejar de estar solo sabiendo. Les voy a contar cómo funciona la conciencia. Miren, la conciencia desempeña 3 oficios. Aquí está hablando de lo que es considerarse a sí mismo, ¿cierto? Es decir, evaluarse uno mismo, hacerse un examen de conciencia. Bueno, le voy a contar a usted cómo funciona la conciencia. 3 funciones cumple la conciencia en su vida. La función de legislador, de testigo y de juez. La conciencia suya a usted le sirve de legislador cuando le ofrece los principios de conducta. Su conciencia le dice, esto es lo bueno que hay que hacer, esto es lo malo que no hay que hacer. Es decir, su conciencia le sirve como un legislador, le ofrece principios de conducta. Pero también la conciencia funciona como testigo. Cuando usted se da cuenta que ha fallado en algo, la conciencia nos dice si hemos fallado en algo o no. ¿Sí ve? En nuestra conciencia nos dice, sí tiene razón aquella persona, aquel hombre, aquella mujer que me está diciendo de un error. En nuestra conciencia, en lo más profundo de nuestro ser, nos dice nuestra conciencia, sí tiene razón, yo tengo ese error. Me está diciendo que soy egoísta y yo lo tengo, allá en lo profundo de mi ser lo reconozco. Porque mi conciencia, aparte de ser legislador, me ayuda como testigo. ¿Sí ven? 2 funciones de su conciencia, pero hay otra. Su conciencia también cumple la función de ser juez. Y ella se pronuncia al juicio. Es ahí cuando entonces nosotros nos excusamos o reconocemos nuestra culpa. Mire, en nuestra conciencia podemos reconocer nuestro error. Mire, puede ser que los 2 primeros pasos hayan venido a nuestra vida, ¿sí? Nos dice lo que hay que hacer. Luego la conciencia nos dice, pero fallaste, no lo hiciste completamente, te equivocaste en esto. Puede ser que ya tenemos esas 2 cosas buenas, pero la conciencia en el papel de juez puede traicionarnos y decir, bueno, nos excusamos. Sí, fallé, cometí este error, pero es que yo lo hice fue porque, ¿cómo le decimos al jefe cuando llegamos tarde? El transporte, había mucho tráfico, solo para que el jefe no nos diga, bueno, y le vamos a quitar 1 hora de su salario, ¿sí? No, nos excusamos y con esa excusa resulta que mañana volvemos a llegar tarde porque ahí se cancela entonces el proceso de uno reconocer y cambiar. No, porque uno dice, al jefe se le puede engañar, se le puede dar sus dulces, se lo engaña a uno y entonces ya no le quita, ¿sí ve? Le traiciona su conciencia. Bueno, a nivel espiritual, hermano, que no vaya a suceder que usted esté diciéndole a Dios de esa manera, porque se engaña. Eso es lo que dice la palabra, engañándose a sí mismo. Se mira la cara en el espejo y se deja ahí las migajas del pan, ¿no? Que no vaya a suceder espiritualmente eso, hermanos. Ahora les voy a contar otra cosa de la conciencia. Además, la conciencia, dice la palabra de Dios, que puede estar cauterizada. Puede ser que nuestra conciencia ya se haya endurecido. Mire, la conciencia puede ser
que no acierte en darnos los principios bíblicos que son. Alguien que tenga una conciencia equivocada puede escuchar la palabra de Dios y puede decir, no, porque las mentiritas blancas son buenas, nos salvan a veces, ¿cierto? Entonces tiene una conciencia endurecida por ahí y no le hace reconocer que esa mentirita blanca es un pecado que le está perjudicando. Así puede suceder, mis hermanos. Pero también como testigo, la conciencia puede fracasar. Mire, y puede testificar incorrectamente acerca de lo que se ha hecho, ¿sí? Si bien su conciencia le puede fallar a la hora de aceptar la palabra de Dios, también le puede fallar a la hora de ser testigo. Puede fracasar en testificar correctamente. Puede ser que su conciencia, si antes le había dicho, sí, yo me equivoqué, yo fallé, no fue el tráfico que me hizo llegar tarde al trabajo, fue que sonó el despertador y yo seguí durmiendo 1 hora más. ¿Sí ve? Entonces, pero su conciencia le puede fallar cuando usted dice, no, pero no es que yo no llegué tarde por el reloj, que lo apagué 1 hora y seguí durmiendo, porque yo he calculado que si me vengo en una motocicleta, ahí sí llego rápido. Lo que pasa es que hoy me vine en un taxi y el taxi se detuvo en el semáforo en rojo y ese fue el que me hizo perder tiempo, no fui yo, no fue el reloj, no fue la hora de más. ¿Sí? Entonces usted puede ser que su conciencia le traicione y le eche la culpa al taxista en lugar de juzgarle, en lugar de testificarle correctamente. Hermanos, hay que oír la palabra y lograr llevarla a la práctica. Y hay que hacerse este examen, hay que considerarse a sí mismo. Y hoy, esta mañana, en el mensaje que nos da el Señor, nos está hablando de cómo funciona esa conciencia dentro de nuestro ser, la cual nos avisa si es bueno, si es malo, si en esto he fallado o es en lo otro. Incluso como juez puede fallar la conciencia. Miren, puede usted, ya dándose cuenta que usted falló en reconocer la palabra de Dios, puede ser que usted se dio cuenta que sí, cierto, fue la hora que siguió durmiendo en la mañana la que le hizo llegar tarde a su trabajo. Aún habiendo dado estos grandes pasos, puede ser que a la hora de que su conciencia lo lleva a juzgar, le puede traicionar. Mire, puede usted demorar en dar ese veredicto o puede esconderlo en un rincón. Hermanos, mire, la conciencia le hace ver de que no llegó tarde al trabajo, sino fue porque usted siguió durmiendo 1 hora después de que sonó, ¿sí? Le puede decir que eso era la conciencia. Sin embargo, a la hora de tener la función de juez de la conciencia, puede fallar. Puede ser que la conciencia diga, ay, sí, llegué tarde porque seguí durmiendo 1 hora, pero no lo voy a reconocer ahorita, voy a demorarlo, quizá otro día, ahorita no porque estoy delante de ese jefe, y ese jefe sí me quita 2 horas de salario. La voy a decir cuando me lo encare o me lo confronte otro jefe, que él no me quita las 2 horas de salario sino solo 1. ¿Sí ve? Entonces, aún ahí usted tiene la facultad para engañar su conciencia y decirle que se puede hacer después. Sin embargo, sigue engañado ahí. O, ¿sabe qué? También le puede engañar ahí la conciencia, la función de juez. Después de aún reconocer su error, ¿sabe cómo puede funcionar? Escondiendo en un rincón esa verdad. Hermanos, tan peligroso en nuestro corazón, tan engañoso, que aún nosotros, reconociendo nuestro error, sabiendo que nuestra conciencia realmente nos dice que sí, que fue la hora que seguimos durmiendo la que nos hizo llegar tarde, puede ser que lo escondamos. Y aunque lo aceptemos, ni lo pronunciemos. Y es más, lo olvidamos. Si ve que Santiago dice, habla del olvido, dice, se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Bueno, reconoce su error, pero no lo quiere aceptar. Entonces mejor se pone a ver algo, se pone a hacer una actividad, otra cosa para olvidarse. Usted lo quiere olvidar porque no quiere reconocer su maldad. Y lo olvidó y entonces al otro día siguió llegando tarde. O si la palabra de Dios le dice que la mentira es pecado, usted lo olvidó, entonces dice, no, si la mentirita es buena.
Y entonces, o si alguien le dice que no pedir perdón es pecado, no, porque yo no pido perdón porque es que yo tengo razón para no perdonar. La otra persona es la que tiene que... Y entonces sacan argumentos para tapar y olvidar, echar al olvido lo que el Señor le está diciendo. ¿Qué le parece? ¿Ah? Así funciona la conciencia, mis hermanos. Hermanos, como hijos de Dios, tenemos que hacer nuestro propio test, nuestra propia evaluación. ¿Sí? El Señor nos muestra en qué punto nos estamos engañando. Le voy a hacer una pregunta, después de que usted se enteró de cómo funciona la conciencia en su ser, el papel de legislador, de testigo y de juez. Usted y yo podemos ver qué tan endurecida está nuestra conciencia. ¿Por qué razón entonces yo sigo insistiendo en vivir en desobediencia? ¿Qué le parece? Ahí usted tiene la oportunidad de hacerse ese examen. ¿En qué punto se está engañando? Su conciencia está tan cauterizada que ni siquiera le da los principios bíblicos para llevarlos a su vida. ¿O no está tan endurecida, sino que usted sí sabe lo que hay que hacer? Lo que pasa es que en la función de testigo fracasa a la hora de testificar correctamente. No le da ese corazón tierno de Dios, no le da la capacidad para reconocer que no perdonar y no amar está mal delante de Dios. No le da, hasta ahí no ha crecido. Sí ha crecido espiritualmente para enseñar la Biblia, para predicar, pero para perdonar no. ¿Sí? Puede ser eso también, hermanos. O quizá el Señor ya le ablandó su corazón, ya le enseñó que amar y perdonar es necesario, que cuando uno le desea el mal a otra persona, miren, así funciona el Señor. Si usted bendice a alguien, el Señor le da las bendiciones a usted también. Si usted perdona a alguien, el Señor le perdona a usted. Así funciona el Señor. Eso lo dice Jesús categóricamente al finalizar el Padre Nuestro. Porque si no perdonáis, dice, ¿cierto? A los que os ofenden, tampoco el Señor te perdonará, ¿cierto? Así lo afirma. No podemos salir nosotros con otro evangelio y decir, no, Señor, es que salvo siempre es salvo. Mire, como hay tantas iglesias en la ciudad y algunas que dicen que si yo soy salvo nunca dejaré de ser salvo y puedo vivir en pecado. Mire, le aclaro una cosa. Hay iglesias, pasan como iglesias cristianas, pasan como iglesias cristianas evangélicas y son doctrina de demonios, donde le dicen que ya el Señor perdonó todos los pecados y que si usted vive en pecado eso no es problema, que para qué bautizarse, que para qué ir a la iglesia. Así hay doctrinas de demonios, hermanos. ¿Sí? Entonces, hermanos, que no nos engañemos a la hora de hacer esa evaluación. Si el Señor me dice que les estaba diciendo que si yo le deseo las bendiciones al otro, el Señor le bendice y me bendice a mí también. Que si yo le perdono al otro, el Señor le perdona y me perdona a mí también. Pero si usted le desea bendiciones a los demás, el Señor se las devuelve multiplicadas a usted. Pero si usted no le desea bendiciones a los demás, sino que le desea maldiciones, el Señor también le devuelve a usted, se las multiplica. Eso tiene que entenderlo el cristiano. Eso lo tiene que entender el cristiano. Que si yo le deseo el mal a fulano, el Señor me trae el mal a mí. Que si yo le deseo maldiciones a otras personas, el Señor me las multiplica a mí. Eso lo tiene que entender. Entonces, a la hora de hacer el test, no nos engañemos para poner en práctica. Evaluemos qué tan endurecida está nuestra conciencia. Vamos a finalizar. Les quiero decir que el olvido viene por la falta de atención. ¿Sí? No es de que, yo me olvidé, viene por la falta de atención. Me olvidé dónde dejé las llaves. Eso es típico, ¿cierto? No es que usted sea cabeza dura, sea tonto o algo, no, sencillamente que al llegar las dejó por ahí y no le puso atención de dejarla en un clavito al lado del apagador de la luz, qué sé yo, ¿sí? Entonces, el olvido viene por la falta de atención y la falta de atención viene por la falta de interés. ¿Le interesa a usted la vida cristiana? ¿Le interesa ser santo? ¿Le interesa ser limpio de toda maldad? Bueno, si no le interesa, ni le pone atención. Y si no le pone atención, echa toda la palabra que Dios le habla, la echa al olvido. Así, eso está diciendo la palabra. El ejemplo es esos niños
mire, que no recuerdan cuáles son los ríos de su país, pero sí se saben los nombres de todos los jugadores de fútbol y de todas sus series favoritas. ¿Sí ve? Incluso hay cristianos, hermanos, que ni siquiera se saben el nombre de las 12 tribus de Israel o de los 12 apóstoles, pero se saben los 12 jugadores de su equipo favorito. ¿Por qué? Porque sí le interesa a su equipo favorito y no le interesa la palabra de Dios. Ahí está. Ahí estamos desenmascarados, hermanos. Ahí está la clave por la cual un hermano o una hermana sí crece y da fruto al 30, al 60 y al 100%. Y el otro hermano ya lleva 5 años en Cristo, 10 años en la iglesia y aún sigue atado por la mentira, el adulterio y toda una cantidad de pecados. Hermanos, siempre que la palabra de Dios nos habla, tenemos mucho que hacer. Yo les voy a mencionar 3 acciones concretas para poner en práctica la palabra de Dios hoy. La primera, desechar la maldad de nuestro corazón. Dejar la malicia. Cuando alguien me habla, aunque me lo diga de mala manera, que me corrija un error, yo tengo que saber que si es palabra de Dios, es para mi bien. Desechemos la maldad, esa dureza de corazón, esa malicia de que se lo rechazo. Todo el que me corrija lo rechazo. 2, recibamos la palabra con humildad. Dejemos ya de idolatrar la soberbia y el egoísmo. Miren, siempre que el Señor nos habla, acá en nuestro fuero interior, tenemos o decido creerlo o decido rechazarlo. Y en ese fuero se juega de que, y bueno, pero es que si yo acepto que esto es verdad, entonces yo tendría que ir a pedirle perdón al hermano, o tendría que levantarme más temprano, poner el reloj 1 hora antes, y ¿sí? Como no quieren bajarse de esa soberbia, porque se deleitan en idolatrar su soberbia y su egoísmo, entonces se puede rechazar la palabra. Y tercero, verifiquemos que nuestra manera de pensar va de acuerdo con la palabra de Dios. Corresponde con la palabra de Dios nuestra manera de hablar también. Que a la hora que yo hablo, va de acuerdo a la palabra. No va al contrario, no es diferente. Y que mi manera de obrar, yo verifique que corresponde a la palabra de Dios. No puedo ser que yo me sienta tranquilo, que soy hijo de Dios, que soy salvo, pero tengo una manera de pensar cochina, sucia de la otra persona, entenebrecida, o manera de hablar dura, mandando al infierno a la gente. Eso está mal. Ni deseándoles la salvación, ni deseándoles bendiciones para los demás. No, abriendo mi boca para desearle el mal. Eso no puede ser, mi hermano. No puede ser. En el test se tiene que hacer ese cambio. O mucho más en la manera de obrar. ¿Qué tanto ponemos en práctica la palabra? ¿Qué tanto le venimos a servir a Dios aquí en la iglesia? ¿Qué tanto le servimos a Dios allá en el hogar, en la familia, ¿sí? O en la empresa donde trabajamos. ¿Pongo en práctica la palabra o solo puro bla, bla, bla? Hermanos, vamos a orar. Les voy a invitar a que nos pongamos de pie para que hagamos esta oración. Hoy celebramos la cena del Señor, en la que recordamos la muerte y la resurrección de Jesucristo para darnos la vida y la salvación. ¿Sí? Entonces, hagamos una oración en la que nos presentemos delante del Señor, como frente a ese espejo, en la que vamos a ver nuestros errores, y si encontramos errores, vamos a clamarle al Señor que nos ayude a tener un arrepentimiento genuino. No hay solo para que alguien nos vea, no, verdadero, un arrepentimiento verdadero. Oremos. Nuestro Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús por la palabra que tú nos traes a nuestra vida esta mañana. Aquí en Santiago nos dices que no tenemos que ser solo oidores, sino hacedores. Te rogamos, Padre Dios, que nos ayudes con tu Santo Espíritu a reconocer nuestras faltas, a reconocer nuestros errores. Padre Dios, no permitas que la carne, el mundo y el diablo ganen a la hora de evaluarnos y resultemos, Señor, ignorando tu palabra, rechazándola para ponerla en práctica, solo gozándonos porque vinimos a oír algo nuevo nada más. No, Señor, ayúdanos, te rogamos, Padre Dios. Entendemos
que en la sangre de Cristo tenemos el perdón de pecados y podemos ser limpios de toda tu maldad. Así lo dice tu palabra ahí en Primera de Juan. La sangre de Cristo tiene poder para perdonarme los pecados y limpiarme de toda maldad. Hoy reconozco, Señor, que necesito poner en práctica tu palabra si quiero ser limpio de mi maldad. Yo reconozco en lo más profundo de mi ser y te doy gracias. Gracias, Padre Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.